Buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. Le voy a dar la palabra en primer lugar, antes de empezar con el acto, a Carmen Álvarez, nuestra alcaldesa de la ciudad. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Estimado Luis, muchas gracias por tu presencia una vez más aquí en Sanlúcar. Querida Ifigenia Bueno, compañeros y compañeras y amigas del Club de Lectura Mar de Leva, compañeros de corporación, amigas y amigos, buenas tardes a todos y a todos. Qué bonito ver siempre este patio cultural de la Victoria lleno para hablar y sentir la poesía, hoy de la mano de Luis. En estos tiempos tan frenéticos que corren, hay que detenerse siempre en admirar el poder de unos versos que sirven de homenaje a una persona queridísima por todos y por todas, y por Sanlúcar de Barrameda, por supuesto, como es Almudena Grande. Hoy tenemos la suerte de contar con su compañero de vida, con Luis García Montero, a quien agradecemos su presencia en Sanlúcar, que tanto nos estima y que tanto os estimamos a ti, Almudena. Y hoy presentamos esta colección de versos en los que se condensan 30 años de convivencia y amor que no podía llevar otro título que Almudena. Créeme, Luis, si te digo que hoy todas y todos compartimos el recuerdo de Almudena Grande, siempre la hemos llevado con nosotros, un recuerdo alegre por todo lo que nos ha hecho disfrutar cada vez que abríamos las páginas de uno de sus libros, y también por contar con la presencia de ella, que siempre lo organizaba el Club de Lectura Mar de Leva. Siempre la suerte de aquellos y aquellas que aún no hayan leído Almudena, pues creemos que estos poemas y que estas poesías también va a cambiar la vida nuestra en este preciso instante en que lo leemos. Estos versos que hoy nos va a presentar Luis García Montero son un tesoro porque constituyen el diario de una vida en común que transita entre las páginas de estos libros, de estos versos y de estas narraciones. Ahora Luis se va a adentrar un poco más en el libro, pero esta obra están los poemas que Luis le ha ido dedicando a Almudena y que puede leerse como una historia completa que va desde el enamoramiento en Completamente Viernes hasta la vida en pareja, de la intimidad de la serpiente, los afectos de madurez de Vista Cansada, los compromisos compartidos de un invierno propio o la complicidad a puertas cerradas y la resistencia en común de No puede ser así. Breve historia del mundo. Querido Luis, muchas gracias por tus versos, gracias por tu compañía, por estar aquí en Sanlúcar de Barrameda. Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda estamos muy agradecidos con tu presencia. Tenemos aún pendiente lo que Almudena se merece aquí en esta ciudad, que estaremos trabajando en estos meses para ello. Así que muchas gracias por traernos de nuevo, de otra manera distinta, pero por traernos de nuevo aquí a Sanlúcar de Barrameda, a Almudena. Muchas gracias y muy buenas noches. Y de pronto en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. Y de pronto se enamoró de un poeta como nunca se había enamorado de nadie. El mar tuvo labios de arena igual que las palabras dichas en un rincón. Fue al borde del mar, pero podría haber sido en el corazón descarnado del desierto más vasto, en la asfixiante atmósfera de una jungla inexplorada, en el más remoto de los planetas inertes, porque a su alrededor no existía nada, y nada había existido nunca, y nada llegaría a existir jamás. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Primero se enamoró de él, su cuerpo del cuerpo de aquel hombre, su voz de aquella voz, su piel de la dulzura. Solo después, mucho después, empezó a comprender que estaba predestinada a aquel amor, porque por amor habría entrado en la poesía en su vida. Parecía la tierra más desnuda, porque la noche fue como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Solo después, mucho después, cuando los dos se habían convertido ya en los únicos habitantes de un mundo de luz pequeño y perfecto, un universo completo, concentrado, que crecían sin cesar explotando hacia adentro, siempre más y más adentro. Ella recordó que era hija, nieta de un poeta. Buenas noches de nuevo. Agradecer que estéis aquí
Muy agradecida que estéis aquí, que hayáis llegado gente también de fuera, que sé que estáis aquí, gente que invitados de Luis, mi amigo Nino, que ya me ha hecho un poema, un verso, era un verso, no un poema, un verso, sí, me lo hizo el otro día y me lo ha recordado hoy. Y porque, claro, es que el otro día estuve yo en Rota y dije que viene tener en la vida una mujer un poeta, ¿no? Y entonces cuando me bajé me dice, ten en cuenta que son muy falsos los poetas, que a veces no son... Dice, pero yo te he hecho ya uno, y me hizo un poema. Entonces ya lo tengo guardado yo en mis párpados. Bueno, pues eso que estamos aquí para presentar este poemario que se titula, como no podía ser de otra manera, Almudena. Y gracias a la colaboración de la Delegación de Cultura en la persona de Narciso Vital, y también gracias a Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar, por estar aquí con nosotros en la mesa. Pues así como han expuesto Gloria y Mercedes, empieza el libro con un poema de Luis García Montero que se titula La inmortalidad, según ella, y según ella es lo que han leído, porque es un poema que hizo Luis que se llama La inmortalidad, y Almudena le fue contestando a ese poema para una revista que se hizo en su día, y así empieza el libro. Y termina con otro, vamos a hacer el principio y vamos a hacer el final. El final es el epílogo que Luis Muñoz nos cuenta que Almudena escribió un solo poema. Ella, que tantas novelas hizo, no fue capaz, o yo creo que sí que hubiera sido capaz, pero bueno, nada más hizo ese poema y se lo dedicó a Luis. Y así termina el único poema, que lo va a leer Gloria. A Luis, único poema. Si yo supiera escribir un poema, contaría la emoción de acostarme contigo en versos elegantes de sílabas iguales. Estos no lo son. Lo haría mejor en prosa, pero lo he hecho ya muchas veces. Tantas veces que hoy me atrevo a contar en versos malos, irregulares, torpes, desmañados. Como se estrena el mundo cada día cuando no necesito abrir los ojos para saber que duermes a mi lado. Almudena Grandes. Bueno, es un orgullo para nosotras presentar hoy este poemario, porque lo hacemos como un homenaje a la que fue nuestra amiga, Almudena Grandes. Y estoy segura que de alguna manera rondará por aquí, yo no sé si su espíritu, su alma o lo que la gente que cree en estas cosas, seguramente estará por aquí rondando diciendo, mira qué bien me están haciendo mis amigas de Mar de Leva, de Club Lectura Mar de Leva, este homenaje, ¿no? Y no podía ser de otra manera porque tenemos que devolverle la generosidad y la amistad con la que nos trató, no solo a mí, sino también a todo el Club de Lectura, y a la que dedicó ya hace varios años en el País, en un semanario del País, un artículo que lleva por título eso, Mar de Leva. Y era muy bonito y nunca lo hemos olvidado, y ella también decidió, siempre el recuerdo, porque decidió presentar siempre sus libros con nosotras, ¿no? Desde El corazón helado hasta La madre de Frankenstein, que fue precisamente el último libro que presentó, creo que en todo el país, lo presentó con nosotras aquí. Fue triste por una parte, aunque yo no esperaba el desenlace, pero bueno, ya no tuvo vuelta atrás y terminó en noviembre del 21, ¿no? Pues buenas noches, Luis, y gracias por estar hoy aquí. Voy a hablar poco de él porque ya es de sobra conocido y no quiero entretener mucho. No exagero si digo que Luis es el mejor poeta de su generación. Actualmente es el director del Instituto Cervantes, la institución más grande a nivel mundial de defensa y difusión del español, con presencia en muchos continentes. Es Premio Nacional de Poesía y de Crítica y tiene muchos más reconocimientos en toda España y en distintos países del mundo. Ya solo felicitarlo por el último que ha conseguido en México, que es el prestigioso Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español, que va a recoger dentro de unos días en México, ¿no, Luis? Sí. Dentro de pocos días, ¿no? No voy a relacionar la inmensa obra porque hoy día con un clic en el ordenador te sale todo lo que tiene escrito y mucho más de lo que hay de él. Luis, nada más recordar que Luis abanderó a comienzos de los 80 el movimiento poético La otra sentimentalidad. En el mundo dominado por lo material, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje que nos invade, la ternura, el amor, la complicidad y los cuidados son poderosas formas de rebeldía.
Hoy hablaremos de este hermoso libro con el que Luis hace homenaje a la que fue su mujer y recoge todos sus poemas desde su encuentro en el año 94 hasta el final de sus días en el 24, y que, como dije antes, no podría llevar otro título que Almudena. Te voy a hacer una preguntita, Luis, cuando tú veas que ya te cansas, ya nos hemos cansado, ¿no? Almudena alberga algunos poemas ya imborrables que han quedado en la memoria de muchos lectores. ¿Crees tú que está bien reflejado el libro de poemas, la imagen que guardas y que guardamos de Almudena? Ya te dejo. Gracias, Ifi. Empiezo dando las gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, querida Carmen, gracias al Club de Leva, a las lectoras que han puesto voz a los poemas y Ifi, muchísimas gracias, ¿no? Empiezo explicando que en este libro se recogen todos los poemas que yo escribí para Almudena desde que nos conocimos al principio de los años 90 hasta los momentos finales de su enfermedad y de su fallecimiento. Y me gusta mucho tener aquí a Eduardo Mendicuti, que no solo es un íntimo amigo nuestro, sino que estaba en los orígenes de nuestra relación, porque un día que estábamos en un encuentro literario, yo de pronto oí que Almudena secreteaba con Eduardo y le decía: hay que ver lo que me gusta a mí este tío, pero lo mal que viste. Y entonces le estaba confiando a Eduardo el secreto de que yo le gustaba mucho, pero que vestía muy mal. Y bueno, cuando empezamos a vivir juntos, lo primero que hizo fue tirar toda mi ropa y intentar que vistiera un poco mejor. De manera que qué bien estar en Sanlúcar con tantos amigos, tantas amigas, porque aquí hemos venido mucho. Es la ciudad de Eduardo, pero es también la ciudad en la que desde hace muchos veranos veníamos a presentar nuestros libros en la librería de Manolito el Parao y después en el Club de Leva con Ifi, en Mar de Leva, perdón, con Ifi, y bueno, es una manera de recordar a Almudena y de presentar este libro. En 2014 una pequeña editorial de Granada reunió los poemas que yo entonces le había escrito a Almudena y le pidieron a Almudena que escribiese un prólogo, y escribió un prólogo para presentar esos poemas, que es lo que habéis leído. Almudena fue comentando la inmortalidad. Es muy largo. Muy largo. Habéis un fragmento para explicar lo que ella sentía cuando leía uno de los poemas que yo había escrito. Y el poema final, el único poema, es que un amigo nuestro, el poeta Luis Muñoz, tenía una revista Hélice en la que pensó hacer un número especial para publicar poemas de novelistas, pero de novelistas que no fueran poetas, sino que al mismo tiempo, sino que fueran solo novelistas, y pidió poemas a algunos amigos. Contestó Eduardo, y me estoy acordando del principio, de lo que no sé si me das permiso, del principio del poema. Bueno, el poema que le mandaste empezaba diciendo siempre a merced de muchachos voraces. Sí, me acuerdo de ese verso. Y Almudena escribió un poema y lo mandó. Lo que pasa es que fueron pocos los novelistas que contestaron y no pudo salir el número de poetas, de novelistas con poemas. Y entonces no se publicó el número y el poema quedó inédito. Y Almudena siempre le decía a Luis Muñoz: para un poema que he escrito en mi vida y no lo habéis publicado. Y Luis Muñoz escribió en el homenaje que la revista Tinta Libre, la revista de Infolibre, le dedicó a Almudena después de su muerte, y dijo: pues yo tengo un poema de Almudena que no llegó a publicarse. Explicó la historia del poema y lo publicó. Entonces la editorial Tusquets pensó a la hora de reunir todos los poemas, pensó poner como prólogo
el prólogo que Almudena había escrito para la primera versión de 2014 del libro y puso como epílogo el artículo de Luis Muñoz, donde se recogía el único poema que había escrito, ¿no? Y os agradezco mucho que hayáis recordado las palabras de Almudena al principio. Tú sabes, Ifi, que la poesía necesita que la conciencia, el sentimiento del autor esté presente. Es un ejercicio de meditación, de conocimiento, quizá el ejercicio literario que se parezca más a ese momento donde alguien enciende la luz y se mira al espejo para ver cómo está, cuáles son sus sentimientos. Y por eso a mí me gusta que se reivindique la poesía en momentos como los que vivimos, donde hay tanta gente que tiene demasiado prisa, que no tiene tiempo ni para recordar el pasado, ni para imaginar el futuro. Como avisaba Antonio Machado, es muy peligroso decir lo que pensamos sin pensar lo que decimos, y ese ejercicio de la poesía pues representa una manera, entre otras, de intentar hacerte dueño de tus propias opiniones y de analizar tus propios sentimientos. Y a mí me parece que eso es muy importante en esta época de bulos, de prisas, de redes sociales que lo infectan todo, de gente que se ha profesionalizado en la desinformación. Vamos a no repetir como loros lo que flota en el ambiente y vamos a intentar hacernos dueños de nuestras propias opiniones y de nuestras propias conciencias. Eso para mí... Gracias. Eso para mí es la poesía. Pero la poesía es también un género literario. Y digo esto porque, claro, cuando yo escribo un poema de amor, pues necesito estar ahí, ser honesto con mis propios sentimientos y mi propia conciencia, pero necesito que el poema no sea una confesión, que no sea un desahogo de decir lo enamorado que yo estoy, porque para que exista el hecho literario es tan importante el autor como el lector. El autor hace un poema, pero el que consigue que funcione el hecho literario es un lector que habita el poema, que lo hace suyo y que da vida a las palabras y a las relaciones literarias. Y en ese sentido hace falta no solo decir lo que uno siente, sino convertir el sentimiento personal en un sentimiento literario que puedan compartir los lectores. Por resumir, si yo escribo un poema de amor y alguien dice, uy, qué enamorado estaba este de su mujer o qué enamorado está este de su pareja, bueno, es una confusión, pero no funciona el hecho literario. El hecho literario funciona cuando el lector piensa en su propio amor, en su propia experiencia, en su propia vida, habita el poema y lo hace suyo. Y entonces se pasa de la experiencia personal a algo que tiene que ver con la condición humana y con esos valores de la condición humana que nos definen a todos, que son los grandes temas de la poesía. El amor y todo lo que se relaciona con el amor, pues el deseo, las complicidades, la muerte y todo lo que se relaciona con la muerte, pues la pérdida, el miedo, el paso del tiempo y todo lo que se relaciona con el paso del tiempo, como la melancolía ante lo perdido o como el deseo de recordar aquello que ha ido conformando nuestra historia, ¿no? Planteo esto para decir que yo intento estar en mis poemas, pero que también intento que trascienda mi yo biográfico a un yo literario, para que sea ya no una meditación sobre mi amor, sino sobre lo que significa el amor para la condición humana, y que cualquier lector, cualquier lectora pueda pensar no solo en mi biografía, sino también en su propia experiencia sobre el amor. Si quieres...
va a salir Paula, que va a leer un poema que se titula La ciudad de agosto, que me gusta mucho. Dice, porque en este poema Luis nos habla de los encuentros, el teléfono para decir que ha llegado bien, cuando viajaban tanto los dos, ¿no? Era también una forma de amar, y cómo esta llegada del viaje y la ilusión del encuentro y esa manera invisible que solo tienen los que se saben unidos para siempre, es lo que va a leer Paula en La ciudad de agosto. La ciudad de agosto. Baja el avión por fin. Estoy bajando a la ciudad de agosto. La sombra de las alas deja huellas azules sobre la tierra seca y recorre los campos con una vibración de película antigua. Estoy bajando. Llego a la ciudad tomada por los brazos desnudos. Llego a la lentitud de los museos, a terrazas que ponen en los árboles un brillo de cerveza. Estoy en la ciudad del calor soportado, en la ciudad que vive a ritmo de transbordo. Calle Santa Isabel, número 19, donde acuden los taxis con mirada de perro cazador, y la escalera tiene voluntad de mano que se cierra. De mano que se cierra porque esconde, por ejemplo, una joya, una esmeralda de color memoria, un sueño que se quiere defender, como dos cuerpos se defienden cuando están abrazados, como dos cuerpos se aman con una minuciosa voluntad de tormenta, como dos cuerpos que ya saben la hora que jamás olvidarán. El Caribe metálico de los ventiladores, la sombra de sus aspas en el techo, o las huellas azules, las alas del avión que vuelve a irse, en la ciudad de agosto, en un piso segundo, en un rincón del viento. Antes de que continúe Luis, porque seguramente le habrá emocionado el poema, en este poemario, como hemos dicho antes, que reúne poemas de amor que le dedicó a Almudena desde el 94 hasta el 2021 y que están también elegidos, que pueden leerse como una historia maravillosa de amor desde los comienzos hasta el final, hasta que le arrebató la vida a la muerte, ¿no? Supongo que cada verso de la última etapa ha tenido que constituir una forma lacerante de exposición. ¿Cómo has afrontado en tu libro de amor dedicado a la enfermedad de Almudena? ¿Te ha servido como bálsamo consolador para aplacar el dolor de la pérdida de ella? Pues sí, en la medida de lo posible, y ahí entran en juego muchas cosas que tienen que ver sobre lo que significa la poesía amorosa, sobre lo que significa el amor en el día de hoy, sobre lo que significó nuestra complicidad en un mundo que nos comprometía con la realidad, y todo eso desemboca en una manera de entender el amor que tiene que ver con un tiempo donde el amor exige los cuidados. Fíjate, lo que me planteas, yo creo que este libro es una reivindicación del amor, y me gustaría que se entendiese como una reivindicación del amor más allá de mis propios sentimientos. Yo empecé a escribir a final de los años 70, cuando se estaba empezando la democracia española. Entré en la universidad cuando todavía recibíamos los jóvenes la herencia de lucha contra la dictadura. Empezó la transición, empezó la puesta en marcha de la democracia, se aprobó una Constitución en el 78, y para mí, como poeta, mi experiencia cívica fue fundamental, porque yo me dedicaba a la poesía, y claro, dedicarse a la poesía era reivindicar una memoria histórica que pasaba por recordar lo que había significado Federico García Lorca y la muerte de Federico García Lorca, lo que había significado Rafael Alberti y María Teresa León, y el exilio de María Teresa León y Rafael Alberti, lo que había significado Antonio Machado y su muerte en Cuyur. Entonces, escribir poesía era inseparable de una actitud cívica, que además para mí fue inseparable desde el principio de la defensa de la democracia.
me gusta repetir, y ahora con mucha frecuencia lo repito, que una democracia es algo más que votar cada 4 años, porque hay mucha gente que quiere dejar vacía la democracia. Y cuando nosotros empezábamos a empujar en favor de la democracia, una democracia era desde luego votar cada 4 años, pero era también comprometerse con los derechos y las relaciones laborales y la dignidad en los puestos de trabajo, que en la dictadura estaban con facilidad maltratados, pero era también apostar, y eso es fundamental para la poesía, por una transformación en la educación sentimental, porque la dictadura había significado, por ejemplo, una imposición de una cultura machista para cortar con la experiencia republicana. Se había prohibido el divorcio, y la memoria histórica pues te hacía no solo recordar la muerte de García Lorca, sino recordar que en España hubo una experiencia en donde podía existir el divorcio, y que hubo una experiencia que no tenía nada que ver con la sección femenina, ni con que las mujeres tuvieran que pedirle al marido permiso para entrar en un puesto de trabajo, para abrirse una cuenta en el banco. Y claro, si el amor es algo fundamental en la poesía, pues en ese momento escribir poemas de amor era preguntarnos, ¿qué decimos cuando decimos te quiero? ¿Cuál es nuestra transformación de la educación sentimental que queremos para hacer posible un país democrático? Y tan importante como cambiar las relaciones laborales, como reivindicar la memoria histórica, como poder votar cada 4 años, pues era generar una transformación de la educación sentimental donde el amor estuviese pensado desde la no dominación, desde el respeto, desde la construcción de un nosotros que fuese algo que naciese no en la prepotencia de nadie, sino en la necesidad de cuidar y de ser cuidados. Te explico todo esto y lo relaciono con la respuesta anterior para explicar lo que a mí me ha dado este libro. Cuando a Almudena se le pronostica la enfermedad y tiene que empezar pues todo el tratamiento, lo que yo siento es algo que estaba en el principio de mi poesía desde finales de los años 70, principios de los 80. El amor significa la necesidad de cuidar y de ser cuidados. La prepotencia y el narcisismo de las sociedades de consumo nos hace creernos seres invulnerables. Y eso tiene mucho que ver con la violencia del autoritarismo. Pues no somos seres invulnerables, los seres humanos somos seres mortales, vulnerables, que necesitamos unirnos en un nosotros que huya de la prepotencia en favor de el cuidar y el ser cuidados. Y ese sentido del amor y de la complicidad pues hizo que cuando empezaba la enfermedad de Almudena, pues de pronto todo lo que significó ese año y 3 meses de enfermedad, pues supusiese una realidad que yo viví con la resistencia de la alegría de poder cuidar a la persona que yo quería. Y además me sentí cuidado porque Almudena era muy optimista y en un momento determinado sus hijos y yo nos dimos cuenta que su optimismo era una manera de cuidarnos porque no quería contagiarnos el miedo que realmente ella sentía en el proceso que tenía, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo quise explicar en el libro, que como una historia de amor que había empezado definiendo un nosotros como la complicidad de gentes que construían un mundo en la conciencia de los cuidados y de la necesidad de cuidarse, pues desembocaba en una historia triste donde esos cuidados
alcanzaban un protagonismo muy, muy, muy grande, ¿no? Y fíjate en la posibilidad de pasar de un yo biográfico a un yo literario, pues empecé a dialogar con la muerte y con la pérdida, pues desde los poemas clásicos hasta los poemas medievales, el libro del buen amor con la muerte de la Trotaconventos, Jorge Manrique, la poesía del barroco, Quevedo, o el amor constante más allá de la muerte, polvo será más polvo enamorado, todos los famosos poemas de amor del siglo de oro, y después llegando hasta la actualidad. Y eso para mí fue una posibilidad porque me abrió las puertas de salir de un pozo donde estaba yo encerrado y poder conectar con una reflexión sobre la muerte que tenía que ver con el ser humano, ¿no? Y ayer contaba yo una cosa que a mí en este libro me ha servido para unir aquel principio de lo que es la democracia con la democracia que defiendo hoy. Porque yo recuerdo que cuando nosotros escribíamos en La otra sentimentalidad y en los poemas de amor, pues había algún camarada del partido que nos llamaba pequeños burgueses, porque lo revolucionario era escribir un poema apoyando la huelga sindical o apoyando la reivindicación sindical, y nosotros decíamos, es que para apoyar los derechos públicos hay que empezar por la transformación privada. Y me decían, eso es pequeño burgués, eso es pequeño burgués. Y ahora, cuando se acerca alguien y me dice que este libro lo ha leído como una defensa radical de la sanidad pública, a mí me emociona, porque eso es el amor, la necesidad de cuidar y de ser cuidados. Y en una época de odios, de discursos imperativos, machistas, de manipulación de las obsesiones para convertirnos en fanatismo, pues de pronto reivindicar el amor como algo que debe estar no solo en la relación de una pareja, sino en el contrato social que articule las sociedades en la necesidad de cuidar y de ser cuidados, pues me parece fundamental. Y ahora que están intentando cargarse la sanidad pública allí donde pueden los negocios privados y los políticos que apoyan a los negociantes privados, pues a mí me emociona que se acerque un médico de cuidados paliativos o una médica de cuidados paliativos y me diga, he leído tu libro y he conseguido encontrarle sentido a mi trabajo y encontrarle sentido a el dolor que siento cuando estoy hablando con una persona que sabemos que le van a quedar 3, 4 días en la vida. De manera que, lo decía Simone de Beauvoir, la intimidad es también política y por eso reivindico también la poesía, no solo porque nos invita a hacernos dueños de nuestra propia conciencia, sino porque comprende la dimensión política que tiene la intimidad de cada uno de nosotros y de nosotras. Muy bien. Rosa y Cari van a leer ahora eso que hace un rato estabas comentando, Luis, de que los lectores tienen que hacer suyo el poema, ¿no? Tienen que habitar el poema, ¿no? Y crear, la emoción, tiene que funcionar la emoción, que piensen que esa historia de amor es la de ellos. Eso es lo que tú decías, pues eso van a leer ellos 2 poemas que también creo que reflejan eso que tú has dicho, ¿no? Una es El misterio y el secreto y otra Punta Candor, que tanto quería Almudena y que tanto Luis también, en la playa de Rota. Empieza así, Rosa. Bájalo un poquito. El misterio y el secreto. Por nuestra orilla caminamos solos bajo el atardecer, mientras las huellas van y vienen. Lo que acerca la espuma se va con la resaca. Para que no te dañe el sol, hemos salido casi en el crepúsculo, cuando los sentimientos se desnudan sobre la arena todavía cálida y un murmullo de luz
escribe el horizonte que nos mira. Como una carretera donde las luces rojas son frenos de la noche, vemos pasar despacio las preguntas sin saber qué decir. No es lo mismo un misterio que un secreto, pero los dos se mezclan. Lo han aprendido ahora nuestras conversaciones contenidas. Qué difícil andar con pies descalzos y miedo a lo que corta. Qué difícil saber lo que se esconde en esta caracola. Orillas del mar, dejadnos soñar. Punta Candor, un hospital de luz en la tranquilidad del aire limpio. Se reúnen aquí, con mitos de arena, largos vientos, 2 mares y 2 mundos. Esta playa nos cierra las heridas, deja que cicatricen los recuerdos dañados como huellas que van quedando lejos. Al regresar a casa, el mar las ha borrado, nos ha hecho de una materia fácil, más parecidos a nosotros mismos. No busco caracolas, ni peces, ni maderas, sino esponjas, el yodo, las manos que nos cuidan, la venda azul y el tiempo reposado. Un hospital de claridad, una forma de luz, este paseo. Bueno, yo tenía aquí, ya he ido contando, Luis, y la pregunta ya va a sobrar, ¿no? Sobre los cuidados, sobre la forma de amar, cuidando a otra persona y cómo esa persona lo cuidaba a él. Y cómo sana, cómo ayuda a sanar esos cuidados, ¿no? Entonces no voy a hacer la pregunta y voy directamente porque tengo una amiga que se llama Michelle, que vino otro día a Rota y quedó muy disgustada porque en Rota leyeron 2, pero ella no leyó, porque le dije que tenía acento francés, y ella me dijo que no leyera y no me lo ha perdonado. Entonces, bueno, ya Luis me dice, quiero que lea con acento francés alguna. Entonces, bueno, Michelle, que es una buena amiga, que es muy generosa y que lee muy bien. Y ojalá pudiéramos leer así en francés alguna de nosotras, como lee ella. Buenas noches. 1 año y 3 meses. Este poema está introducido por una dedicatoria de Joan Margarit, que dice: te los ofrezco hoy, acabando este año, que para mí ya está entre los que fueron los más felices días de mi vida. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos al disparo. Septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por 2 las uvas de tu postre, oyendo de las manos aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana, en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros transbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos.
comprendí las raíces de nuestra militancia, comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada, una historia de amor, este año y 3 meses, estos días finales que ya son ahora recordados los más felices de mi vida. Si quiere decir algo, Luis, del poema, porque sé que Joan Margarit pasó también por esa misma situación y te ayudó también y por eso empieza esa dedicatoria, si quieres comentarlo. Bueno, lo primero que voy a comentar es que me ha encantado que lea el poema con su acento francés, pero cuando se ha dirigido a usted ha dicho buenas noches. que ella de aquí está claro. Ese poema, que es el que cierra el libro, lleva la cita de Joan Margarit. Joan Margarit, un poeta íntimo amigo nuestro, también enfermó de cáncer al mismo tiempo y escribió un libro, Animal de Bosque, en el que contaba que había pasado el último año de su vida encerrado en su casa como un animal de bosque se encierra en el bosque para morir. Y la conclusión a la que llegaba, asumiendo la muerte, es que había sido un año de los más felices de su vida, porque de una parte se había sentido muy cuidado por las personas que quería y que lo querían, y por otra parte se había dejado de muchas tonterías de esas que nos complicamos en la vida, atendiendo solo a las cosas verdaderamente importantes. Y acabó diciendo que era uno de los años más felices de su vida. Y murió poco antes que Almudena, y cuando murió Almudena yo me planteé si cuando la que moría era la otra persona también se podía llegar a la misma conclusión de Joan, de ser uno de los años más felices de la vida. Y la verdad es que poder cuidar a la persona que quieres y poder concluir los cuidados, el amor, en un momento muy difícil, pues fue muy importante, cuando además estaba la pandemia por medio y donde hubo tanta gente que se murió en soledad. Nosotros vivíamos en Madrid y en Madrid se firmó una orden para que no se dejase atender a los ancianos en las residencias de Madrid, porque estaba saturada la sanidad de Madrid, y en los hospitales pues habían las mismas limitaciones de los hospitales. Una de las cosas que se cuentan en el poema es verdad. Yo hablé con el médico y me salté a la torera el confinamiento, me colé, y el fin de año de 2020 a 2021 pues lo pasé en la habitación de Almudena recién operada, y allí pues vimos las campanadas. Era una situación muy difícil, y de pronto el haber podido cuidar a una persona, haber podido asistirla hasta el final en la muerte, pues no dejaba también de ser una manera de reconocer que había sido un momento de plenitud de amor, y que podía ser, pasado el duelo y pasado el dolor inmediato, un recuerdo de los mejores de la vida, el haber podido acompañar hasta el final a una persona, ¿no? Y bueno, eso es lo que quiere contar este poema. El dolor es grande, la pérdida es grande, pero cuando se supera el duelo y pasa el tiempo, pues el recordar que has podido estar hasta el final con la persona que querías, pues es una suerte, ¿no?, que te ayuda a meditar en muchas cosas. La primera cosa que yo saqué en la conclusión del libro es que nosotros habíamos tenido mala suerte, porque ahora esta enfermedad
muchas veces se supera y hay mucha gente que la supera, y en ese sentido tenemos la obligación y el derecho a reivindicar la alegría y el optimismo. Almudena, al escribir sus novelas políticas, siempre decía que la alegría era una forma de resistencia y que resistir frente a la invasión solo era posible si uno estaba convencido del sentido y la dignidad de la vida. Pues bueno, pues el intentar oponerse el dolor, intentar oponerse a lo negativo, creo que es una obligación y es un derecho, y además que muchas veces se consigue la victoria porque se soluciona muchas veces, y hay mucha gente que a mí se me ha acercado y me ha dicho: yo he pasado por esa enfermedad, mi mujer, mi marido ha pasado por esa enfermedad, lo ha superado y ahora pues seguimos felices con nuestra historia. Yo quería que eso estuviese presente en este libro, como el derecho a la resistencia y a la fe en la vida. Y quería que estuviese presente también que, bueno, la muerte es una putada, pero haber podido compartir 30 años de vida con la persona que uno quiere, pues es una fortuna. Porque desde que Almudena le dijo a Eduardo: lo que me gusta este tío, pero lo mal que viste, hasta el final, pues tuvimos la suerte de vivir una historia de complicidad, donde las complicidades literarias, las complicidades políticas, lo único que no estábamos de acuerdo era en el fútbol, porque ella era muy apasionada del Atleti de Madrid y yo soy del Granada, pero entre los grandes era del Real Madrid, el equipo de mi padre, y estábamos siempre peleándonos. Decía Eduardo Galeano que el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia ninguna. Pues bueno, pues nos divertíamos con eso también. Y haber conocido el amor, pues es una suerte en la vida, porque hay gente que se muere sin conocer el amor. Pero conocer el amor y que el amor no acabe en un desastre, pues también es una suerte, porque hay mucha gente que conoce el amor y acaba como el perro y el gato. De manera que cuando uno se distancia del duelo, pues le puedes decir a tu amigo Joan Margarit: pues mira, tú te estabas despidiendo diciendo que iba a ser uno de los años más felices de tu vida, y yo ahora en el recuerdo puedo decir que ese amor y ese final pues va a ser uno de los recuerdos más emocionantes de mi vida, y por eso escribí ese poema. Pues Luis, yo te agradezco eso, que es verdad que lo hemos visto, que es una reivindicación también a la sanidad pública, porque aquí algunas de nosotras que estamos presentes, Flor, Marisa y hoy no sé, alguna más por aquí, los lunes al sol salimos todos los lunes a la calle a reivindicarlo, y ponemos una pancarta en la biblioteca pública donde pone: sanidad pública, derogación del artículo 1597 ya de una vez. Y ahí estamos, esa lucha que llevamos de pensiones, que aquí está también Unai, que ya hablaremos con él, de pensiones, de sanidad pública y de Palestina también. Ahí estamos, somos la resistencia en Sanlúcar, gente mayor ya, pero resistiendo. Y ya por último, para terminar, Luis, ¿qué nos puede aportar la poesía en estos tiempos, en la literatura? En esos tiempos que corren actuales, que cada vez son más distópicos, una sociedad que oculta la muerte, la vejez, el engaño de las redes sociales, el engaño de los telediarios. ¿Cómo podemos hacer frente a todo esto? ¿Hay esperanza? Bueno, yo, fíjate, uno de mis maestros, Ángel González, escribió un libro en una época muy difícil de su vida, en pleno franquismo, y le puso como título: Sin esperanza con convencimiento, porque él en ese momento no tenía esperanza, tal y como habían fusilado a un hermano suyo, otro hermano tenía que haber sido al exilio, su madre, que era maestra, fue castigada por el franquismo y apartada del magisterio, y era un momento muy difícil y en una época muy difícil, y él escribió Sin esperanza con convencimiento para decir: a lo mejor no se tiene esperanza, pero desde luego lo que uno no renuncia es a sus ideas y sigue defendiendo las convicciones que uno tiene. Bueno, entre el optimismo y el pesimismo, pues a mí me parece que es posible mantener las convicciones
y tener la esperanza de que algunas convicciones pues salen triunfantes y son posibles y se pueden conquistar cosas, y por eso es legítimo luchar y defender cosas, ¿no? Y a mí pues la poesía me ha enseñado a reivindicar la necesidad de hacernos dueños de nuestra propia conciencia, porque si te descuidas y te dejas llevar por la corriente, pues acabas o manipulado o en la indiferencia o en no asumir tus propias responsabilidades. Es muy fácil con una vulgaridad de las que las redes sociales para desprestigiar las sociedades democráticas extienden. Todos los políticos son iguales, todos son unos sinvergüenzas. Pues entras con la retahíla de todos son unos sinvergüenzas y entonces no solo mezclas a los que son decentes con los sinvergüenzas, sino que también dices, como todos son unos sinvergüenzas, nada tiene arreglo, yo no tengo responsabilidad ninguna. Pues no, todos somos responsables de la sociedad en la que vivimos y eso es lo que nos compromete. Y a mí la poesía me ha reivindicado eso, la necesidad de tomar conciencia, de no repetir como loros lo que flota en el ambiente, tampoco repetir lo que te conviene para ser simpático y quedar bien, sino defender aquello que tiene que ver con tu propia conciencia. Y reivindicar el amor pues me parece muy importante también en un momento donde se está cultivando mucho el odio y las obsesiones y los fanatismos que tienen que ver con el odio. Y en el fondo, si decimos que la poesía sirve para salir de la experiencia biográfica en una trascendencia de la condición humana, pues estamos defendiendo la dignidad del ser humano. Y eso me parece fundamental porque los derechos humanos son universales y los derechos humanos son incluso más profundos a la hora de pensar en el ser humano que los derechos cívicos, porque eso tiene que ver con que los derechos cívicos pueden responder por los derechos y deberes de una sociedad, pero los derechos humanos, aunque no sean ciudadanos de nuestras sociedades, son muy importantes. Y entonces pensar en que llevamos 30.000 muertos en las aguas del Mediterráneo desde que se hundió la primera patera, creo recordar, en 1995, pues es muy importante, aunque no sean ciudadanos o ciudadanas españoles. Y pues abrir los ojos a un genocidio que lleva también muchos miles de muertos en Palestina y que está siendo televisado día a día, pues es muy importante, porque ¿con qué cara vamos a defender la democracia ante los fundamentalistas islámicos, ante los dictadores latinoamericanos, ante China, si estamos permitiendo que se asesinen todos los días a cientos y cientos y cientos de personas? Y yo siempre digo que han muerto tantos niños, y bueno, los viejos también somos importantes, deberían de dejar de matar a niños, a viejos, a mayores, a cualquier ser humano, porque los derechos humanos tienen que ver con eso, y para mí todo eso tiene que ver con la poesía. La dignidad del ser humano y la conciencia que nos compromete con aquellas convicciones, aunque muchas veces el mundo no nos permita ser optimistas. Muy bien. Yo ya nada más quiero hacer alusión al libro porque hay dos ilustraciones, ya es lo último que voy a comentar, dos ilustraciones. La primera, nada más tiene dos, ¿no? En la primera aparece Almudena apoyada en el hombro de Luis y en la última aparece al revés, Luis apoyado en el hombro de Almudena. Yo creo que esto para mí representa la unión más allá del tiempo y que va a ser hasta la eternidad, siga la vida como siga, ¿no? Y os agradeceríamos, está aquí la librería El Pino vendiendo los libros, que compráis el libro porque vais a encontrar en él, yo no soy vendedora ni nada, pero bueno, yo creo que compraron él, vais a encontrar en la lectura, os llenará de deseo de seguir conversando con las personas que habéis amado o que vais a amar, ¿no?
Y también ya para despedirme lo hago siempre con esa frase que para mí la dejó escrita Almudena en el libro de las 3 bodas de Manolita, que habla de la alegría, como decía Luis, que dice: con el tiempo comprendí que la alegría era un arma superior al odio, las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento. Y nada, agradeceros que estéis aquí de todo corazón, de verdad que hayáis llegado hasta aquí y que habéis pasado una noche creo que agradable. Gracias a Luis por venir de Rota y gracias a todos vosotros, a Mendicuti, a Unai, a Cristino, a sus parejas, a todos. Muchas gracias. Y a un regalito que tenemos para él también. Venga. Este es del ayuntamiento.